Hola Ashley, ¿cómo está? Buenas mediodía. Vamos a empezar el servicio de este día. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar por los hermanos que están enfermos y vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Bienvenidos a los que están o van a estar en Facebook y los que están aquí en Zoom. Oremos. Muchas gracias, Padre, te damos en este momento por todas las bendiciones que nos has dado. Te rogamos que tú nos hables por medio de tu palabra, que nos laves con la sangre de Jesús. Te ponemos en tus manos a Doña Nais para que se pueda hacer esa operación a finales de enero y le proveas y guíes la operación. Que también sanes a su hermana, a sus hijos. Que también sanes, Señor, al esposo de su hermana. Te rogamos, Señor, que también sanes al papá de su yerno, que están con COVID. Ayúdales, también sana a la esposa de Walter, que él se siga recuperando y también que sane, Señor. Te rogamos a la hermana de Walter que los pulmones le puedan responder. Bendice a doña Ángela, bendice a doña Virginia, a doña Margarita, a doña Clara Luz, a doña Clara Rosa. Ponemos a Sonia también en tus manos, a doña Yoconda. Ponemos a Luis Fernando, a Paola y a sus hijas en tus manos, Señor. Eh, Ayúdalos a descansar. Sana a Luis y que pronto pueda estar tiempo completo en el trabajo. Y también Ever, que también le provea, Señor, para poder estar tiempo completo en el trabajo. Provéenos las cosas que nos faltan en la iglesia, Señor. Te rogamos que podamos poner ese portón y que si es tu voluntad, a mediados de enero podamos tener ya los servicios presenciales. Ten misericordia en nuestro país, líbranos de todo mal y sánanos. Y ten misericordia a los Estados Unidos también, soluciona la situación que hay. En el nombre de Jesús te rogamos todo esto y te damos gracias. Amén. Bien, voy a compartirles una presentación. El mensaje de hoy lo vamos a titular Luces y sombras. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 6. Dice así: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón, Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Bueno, esta es la genealogía que se presenta en el Evangelio de Mateo. Para Mateo, recordamos, era un hombre, era un publicano. Los publicanos tenían fama porque robaban. Y Jesús transformó la vida de él. Un día Jesús pasó por donde él estaba trabajando y Jesús le dijo, sígueme. Y Mateo le siguió y su vida fue transformada. Y Jesús le impactó tanto la vida a Mateo que Mateo lo invitó a comer a la casa de él. Invitó a Jesús, invitó también a los amigos de, de, de Mateo, los invitó para que conocieran a Jesucristo. Y ahí fue más bien cuando los fariseos criticaron a Jesús porque le dijeron a los discípulos, vuestro maestro come con publicanos y pecadores. Y entonces Jesús escuchó
y les dijo que los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino a los enfermos, y que él había venido a sanar a los enfermos. Entonces, y esa es la razón por la que Jesús se sentaba con los publicanos y los pecadores. Mateo fue impactado por Jesús y por eso quiso que sus amigos conocieran al Maestro. Y Jesús también quería sanar a los amigos de Mateo. Y este hombre que también se llama Leví, este fue uno de los 12 apóstoles que Jesús llamó y también él fue el que Dios usó para escribir este evangelio. Y cuando vamos al evangelio de Mateo, usted prácticamente y yo y cualquier persona a través de los siglos no se topan con Mateo, se topan con Jesucristo. Es tan impactante este evangelio que uno casi no piensa en Mateo. Desde que empieza hasta que termina, solo ve a Jesucristo. Entonces, esto nos habla de cómo Mateo tuvo una vida que realmente este, reflejaba a Jesucristo. ¿Y por qué luces y sombras? Bueno, antes de ver por qué luces y sombras, quiero mostrarles un cuadro. Este cuadro, algunos o la mayoría o casi siempre se ha creído que lo pintó Rembrandt, un pintor muy famoso de Holanda. Se llama Hombre con el yelmo dorado. Es un óleo sobre lienzo y fue pintado en 1650. Hoy día dicen que el cuadro no fue pintado por él, sino por un alumno de él. Este, Rembrandt fue un pintor holandés y fue conocido por el claroscuro, porque él se iba desde las sombras más oscuras, como ven en este cuadro, ya sea que haya sido de él o que haya sido de un alumno de él. Si fue de un alumno de él, él hizo y trabajó exactamente como trabajaba Rembrandt. Y Rembrandt se iba desde las partes más oscuras, como vemos aquí esta parte del cuadro, toda esta parte, a las partes más claras. Aquí como increíblemente se ve este casco parece de oro, con un dorado, se ven luces fuertes y por eso fue conocido a él, porque la mayoría de sus cuadros tenían ese contraste, se iba desde lo más oscuro hasta lo más claro. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, lo que tiene que ver es lo siguiente, las personas de las cuales nació Cristo, unos muestran acciones oscuras, mientras otras fueron luz. Por eso me recuerda tanto ese tipo de arte de Rembrandt. Y al leer estos personajes de la genealogía de Jesús aquí en Mateo capítulo 1, vamos a ver solo del 1 al 6 cómo algunos fueron como sombras, mientras que otras fueron luz. Porque Jesús no vino a un mundo justo, Jesús vino a un mundo pecador. El mundo era limpio, era justo, era recto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y a su semejanza, pero Adán y Eva voluntariamente decidieron, bueno, especialmente Adán, eh, decidió pecar. Eva también pecó y también decidió pecar, obviamente, pero Eva pecó porque fue engañada, mientras que Adán, sabiendo que lo que la serpiente decía era mentira, aún así desobedeció. Así que los dos pecaron y eso trajo las tinieblas espirituales a este mundo. Y por eso es que en la Biblia vemos acciones terribles de personas, mientras que otras las vemos que irradian luz, pero esa luz es como la luz de la luna. La luz de la luna no es propia, es la luz que refleja del sol. Y así también el cristiano no tiene luz propia. La luz que refleja es la luz de Cristo. Mientras que Cristo sí tiene luz propia. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este pasaje de Mateo, capítulo 1, es muy importante porque recuerden que con Jesús los fariseos y los escribas
andaban buscando algo de qué acusarle. Y lo más seguro es que ellos vieron esta genealogía y no pudieron contradecirla, porque históricamente nunca usted va a encontrar que los enemigos de Cristo negaron esta genealogía y no lo pudieron hacer porque es una genealogía verdadera. Vamos a continuar. Ahí dice en Mateo 1:1, libro de la genealogía. Eso es de donde viene Jesús, de las personas de donde viene Cristo, ¿verdad? De Jesucristo, le llama hijo de David, hijo de Abraham. La primera persona que se menciona aquí es David, por eso a Jesús se le llamaba hijo de David, porque Jesús desciende del rey David. Este, ¿Cómo era David? Bueno, en la mayoría de la vida de David, él fue luz. Como dice en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, Pablo está predicando en una sinagoga y cita este pasaje, que es también del Antiguo Testamento. Dios dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso dijo Dios acerca de David. Y generalmente David fue una luz. Este, Creo que fue Pedro, no me acuerdo en ese momento precisamente si fue Pablo o Pedro, pero este, uno de ellos dijo que David sirvió conforme a la voluntad de Dios a su propia generación. Este fue la mayoría de la vida de David. Quizás usted está pensando, pero David cayó y todas esas cosas, pero es que hay que recordar que la caída fue de un momento y por la misericordia de Dios, él se levantó y continuó siendo el hombre que antes había sido y quizás mejor. Quizás más sencillo, más humilde, más sometido a Dios. Así que de esta genealogía podemos decir que David es una luz. Tanto es así que cuando los reyes de Judá reinaron, cuando algún rey hacía bien, la Biblia menciona de que este rey hizo conforme había hecho David su padre. O sea, ese se volvió un modelo de un rey que teme a Dios y hace la voluntad de Dios. La caída de él, bueno, ya sabemos, fue una caída, pero por la misericordia de Dios él se levantó y continuó. Lo malo de las caídas es quedarse caído, valga la redundancia, porque la Biblia dice que el justo, 7 veces cae el justo y aún vuelve a levantarse. Cuando el justo cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Bien, vamos a pensar en otro personaje. Ahí mismo en Mateo 1:1 nos habla de Abraham. Abraham en la genealogía de Jesús es otra luz. Es conocido como el padre de la fe. Y se le llama en Santiago 2:23, en Segunda de Crónicas 27 y en Isaías 41:8, en esos 3 versículos en la Biblia, se le llama el amigo de Dios. Vamos a leer de esos pasajes, vamos a leer Santiago 2:23. Nos dice así, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Si hay algo que le agrada a Dios es la fe, es que se confíe en Él, que se le crea a Él. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Él fue una luz muy buena, sí. Aquí en Santiago 2:23 está hablando de la fe que produce obras. La verdadera fe produce obras, produce un cambio en la vida. La fe que dice que cree en Dios, pero su vida no es transformada, es una fe muerta. Es una fe que hasta los demonios tienen. Ellos saben que Dios es uno y tiemblan, pero eso no les salva ni los transforma. Mientras que la fe de Abraham, que la demostró en un momento
bueno, desde que Dios lo llamó, pero que llegó a ser justificado en Génesis capítulo 15, cuando Dios le dijo, cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia, le dijo de Dios a Abraham cuando Abraham no tenía hijo y Sara, su esposa, era estéril. ¿Y qué hizo Abraham cuando Dios le prometió que su descendencia sería como las estrellas del cielo? Le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Varios años después, este, que 10, no, más de 10 años, como quizás 20 años más después, cuando ya Dios le dio a Isaac y cuando ya Isaac era un muchacho, Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac. ¿Qué hizo Abraham? Abraham fue al monte Moriah para adorar a Dios ofreciendo a su hijo un holocausto. Lo iba a sacrificar, lo iba a matar y luego lo iba a quemar, pero Abraham lo hacía porque Dios se lo pedía y estaba seguro de que Dios, después de que Abraham lo sacrificara a su hijo y lo quemara, porque eso era el holocausto y por eso llevaba fuego, él estaba seguro que Dios iba a resucitar a su hijo Isaac. Y cuando Abraham ya lo iba a sacrificar, Dios le dijo que no lo hiciera. Dios le dijo, ya conozco que temes a Dios. Entonces es cuando Santiago escribe esto, que leímos en Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Eso que hizo Abraham, este, quizás 20 años después, demuestra que aquella fe de Génesis 15 era verdadera. En Génesis 22, que es cuando va a sacrificar a Isaac, muestra que aquella fe de Génesis 15 era verdad y sus frutos lo demostraron. Esa es la fe verdadera, es una fe que permanece, no es la fe de un momento, es la fe de una vida, es la fe para siempre que uno deposita sobre Jesucristo y que produce una vida que se somete a Dios aun cuando haya que sacrificar algo que Dios le pide a uno que sacrifique. Así que entonces este es Abraham y podemos aprender mucho de él. Él es nuestro padre de la fe en el sentido de que así como él creyó para ser salvo, hoy día las personas para ser salvos no van a ser salvos por obras, porque el hombre es pecador y está perdido, van a ser salvos por la fe en Cristo, creyendo que Cristo murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó. Entonces las personas se arrepienten, se acercan a Dios a través de Jesucristo, le piden a Dios el perdón por la sangre de Cristo. Entonces Cristo, el Espíritu Santo con la sangre de Cristo limpia a la persona, viene y habita en esa persona y lo transforma y su vida produce, esa fe produce obras, produce una vida transformada. Seguimos entonces, si ustedes buscan en la casa, según de Crónicas, vamos a buscarlo nosotros, según de Crónicas 27, es el otro versículo que nos dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Eso está orando Josafat ahí y llama a Abraham amigo de Dios. Y Isaías 41:8 dice lo mismo. Nos dice, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Esas son las 3 veces que en toda la Biblia aparece de que se le llama a Abraham el amigo de Dios. Vamos a continuar ahora con Mateo. Seguimos en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y nos dice que Abraham, versículo 2, dice, Abraham engendró a Isaac. Este fue Isaac, ¿verdad? El hijo de la promesa. Abraham había engendrado a Ismael antes que a Isaac,
pero a Ismael lo engendró según la carne, porque fue como queriendo ayudar a Dios, fue siguiendo la costumbre de ese tiempo, de la cultura de ese tiempo, que Sara le dio a Agar para que Abraham durmiera con ella y tuviera un hijo, y así Sara tuviera un hijo de su sierva. Este fue un hijo que eh, Agar le dio a Abraham y que Dios este, lo bendice, pero no le da la tierra prometida ni la promesa. La promesa se la da y la tierra prometida se la da a Isaac. Este es el hijo de la promesa. Así que Isaac es un hombre que lo vemos ahí en la Biblia, que lo vemos porque él ofrece sacrificios a Dios, se casa a los 40 años, a los 60 años no estéril o no tiene hijos, y entonces le pide a Dios y Dios le escucha a Isaac, y entonces Rebeca, la esposa de Isaac, queda embarazada y tiene gemelos. Y ahí en el vientre tiene a Jacob y a Esaú. Bien, entonces Isaac podemos decir que es un hombre que es una luz, un poco, no, no se ve tan fuerte, por así decirlo, humanamente hablando, por lo menos como se ve Abraham, pero es un hombre que, bueno, tranquilo, tal vez demasiado tranquilo, pero no lo vemos así como haciendo cosas terribles, cosas oscuras, ¿no? Sino que es un hombre que tiene temor de Dios y camina con Dios. Nos sigue diciendo la Biblia, ahí en Mateo capítulo 1, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Entonces, Jacob es el hijo de Isaac. Sabemos que también Isaac, engendró a Esaú y Esaú era mayor. A Esaú le correspondía la primogenitura, pero Dios le había dicho a Rebeca que el mayor serviría al menor. Por lo tanto, entonces la bendición era para Jacob. Pero Jacob quiso hacer las cosas a su manera, por eso el nombre de Jacob, que significa engañador o suplantador. Y entonces quiso que su hermano le vendiera su primogenitura por un plato de lentejas, seguramente en salsa de tomate, porque era un plato rojo, o no sé si había otro colorante ahí, pero la comida era roja. Así era la comida y Esaú menospreció su primogenitura y dijo de por sí, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Yo voy a morir. Y entonces vendió su primogenitura por ese plato de lentejas. Y eso es una de las razones por la cual se le llama Edom, que significa rojo. Y es interesante que hoy día la tierra de Edom también es roja, ¿verdad? Que es parte de Jordania. Jacob, entonces es el suplantador. También la mamá le dice que se haga pasar por Esaú para que Isaac lo bendiga a Jacob. Y Jacob engaña a su papá con ayuda de su mamá. Este era Jacob, que era un hombre que temía a Dios, pero con demasiado, eh, ¿qué podemos decir? Personalidad que muestra la humanidad caída del ser humano, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia lleva a Jacob y lo lleva donde un profesor peor que él, porque el tío de él, Labán, era peor que él y así lo engañó, lo hizo trabajar 7 años por este, Raquel, su hija, pero al final le dio a Lea, la mayor, y así lo engañó y luego tuvo que trabajar 7 años más por Raquel y luego trabajó 6 años por los animales de Labán. Así que Labán llegó a ser un profesor más experto en el engaño que Jacob y un día Jacob huyó porque él se había huido a tierra de Arán. Labán estaba viviendo en Arán, donde hoy día es Siria. Es interesante que Abraham había salido de Ur de los Caldeos, donde hoy día es Irak.
pero salió y primero llegaron a Harán, donde murió Taré, el padre de Abraham. Entonces, seguramente ya cuando Abraham vino a la tierra de Canaán, que es hoy día lo que conocemos como la tierra de Israel y de los palestinos, que por cierto, palestino significa filisteos, esa tierra, cuando ya Abraham fue ahí, seguramente los familiares o algunos familiares de Abraham se fueron de Ur de los Caldeos y se quedaron en Harán, que hoy día es Siria. Y estando en Harán es cuando Jacob huye de su casa porque tiene miedo que Saúl le mate, porque lo había engañado 2 veces, y se va ahí a Harán, y ahí es donde Labán engaña a Jacob y cosas como estas, y luego Jacob sale de ahí. Y ya cuando Jacob llega a la tierra prometida y se va a encontrar con Esaú, es cuando lucha con el ángel de Jehová, y entonces Dios le cambia el nombre por Israel. Y eso también nos muestra un cambio en la vida de Jacob. Así que Jacob, es un hombre que Dios escogió, lleno de debilidades, pero sí, con temor de Dios, un hombre que confiaba en Dios, que buscaba en Dios la solución, y un hombre que Dios transformó. De estas personas viene Jesús, según Mateo. Entonces dice la Biblia ahí en Mateo 1, versículo 3, versículo 2, dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, ¿verdad? Judá es uno de los hermanos, o de los hijos de Israel. Judá es uno de los hijos de Israel y sus otros hermanos son 12. ¿Ok? ¿Quién es Judá? Bueno, veamos, vamos a seguir viendo. Dice aquí en el versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares. Ok, esta historia de Judá se encuentra en Génesis capítulo 38. Es interesante, si uno lee Génesis capítulo 37, ve la historia de José y cómo los hermanos le tienen envidia y lo venden. Génesis capítulo 37. José tiene 2 sueños, los hermanos lo venden y le dicen a su papá que seguro una mala bestia lo devoró. De repente, en Génesis 38 nos habla de Judá. Y usted dirá, bueno, qué raro, ¿no? Como que cambia de tema. Y Judá se casa con una mujer de Canaán y tiene 3 hijos. El primer hijo dice la Biblia que era malo delante de Jehová y Dios le quitó la vida. El segundo hijo, entonces Judá le dijo a este segundo hijo que tomara a Tamar, la mujer del hermano que había muerto, para que este hermano, este, el segundo hijo de Judá, le levantara descendencia al primer hijo. Esa era una costumbre que Dios llegó a ponerla como ley ya en el tiempo de la ley. Seguro Dios venía trabajando con ellos en los corazones, pero ya cuando vino la ley, ya eso llegó a ser una ley, que cuando un hermano se casaba, si no tenía hijos, el hermano eh, le tenía que casar con esta mujer para levantarle descendencia a su hermano. Entonces dice la Biblia que este segundo hijo de Judá, cuando dormía con Tamar, dice la Biblia que vertía en tierra. Y lo hacía así porque no quería darle un hijo a su hermano. Y esto no le agradó a Jehová y le quitó también la vida. Así que Tamar era una mujer como nosotros podríamos llamar humanamente la viuda negra, ¿verdad? Ya 2 hombres con los que ella estuvo casado mueren y solo le queda un hijo a Judá que es pequeño, y entonces, según Judá, él dijo que se lo iba a dar a ella cuando él creciera, pero Judá tenía miedo de dárselo. Seguramente él pensaba que capaz que se lo daba y también moría. Y cuando Tamar vio que él creció y Judá no se lo daba a ella por esposo, entonces por ese tiempo también Judá se le murió la esposa
y ella entonces hizo pasar por una ramera. Se puso un velo, se mudó como se mudaban en ese tiempo las rameras, y Judá pasó por donde ella estaba, y Judá le dijo que quería dormir con ella. Entonces ella le dijo que qué le daba. Entonces le dijo que le daría un cabrito. Y entonces ella le dijo, bueno, ¿y qué me da mientras usted me da el cabrito? Entonces Judá le dio tres cosas de él. Y él durmió con ella sin saber que era la nuera. A los pocos meses se escuchó que Tamar había fornicado. Entonces Judá dijo que la quemaran. Y entonces ella mandó a decir, del varón que pertenecen estas cosas estoy encinta. Entonces Judá se dio cuenta que él había embarazado a su propia nuera. Realmente eso es una parte oscura, hermanos. Por eso les digo que de la descendencia de donde viene Cristo, hay partes muy oscuras o hechos muy oscuros de algunas personas, y en otras personas hay bastante luz, pero esto es un hecho oscuro. Aún así, la Biblia nos dice que Tamar, versículo 3, Mateo 1:3, Judá engendró de Tamar a Fares. Todo eso usted lo encuentra en el libro de Génesis capítulo 38. Y es muy interesante porque si usted lee Génesis 37, cuando uno ve la vida de José, inmediatamente uno como que piensa en Jesucristo. Pero Jesús no vendría de José, pero José tenía una actitud muy parecida a la de Cristo. Pero Jesús vendría de Judá, pero la vida de Judá era una vida, fue en algún momento, en sus primeros momentos, fue oscura por este hecho. Este, Cuando ella iba a dar a luz, cuando tenía gemelos, y la partera le dijo, ¿qué brecha te has abierto? Le dijo a Tamar. Y por eso le llamaron Fares, que significa brecha. Este, y este Fares es el que Dios escogió para que un día Cristo llegara a nacer. Ahora, si seguimos leyendo Génesis capítulo 39, vuelve a hablar de José. Génesis 37 habla de José, Génesis 38 habla de Judá y de estas cosas que hemos hablado, y Génesis 39 vuelve a hablar de José hasta el capítulo 50 de Génesis. Entonces, esto me hace pensar lo siguiente. Jesús o José apunta, o su vida nos recuerda a Jesús, pero Jesús no vendría físicamente de la descendencia de José, vendría de la descendencia de Judá. Y para mí es por eso que ahí está, entre la vida de José está este capítulo de Judá. Jesús vendría de Judá, aunque la actitud de Jesús sería como la de José. Este nos sigue diciendo en Mateo capítulo 1, versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares, o sea, de su nuera, ¿verdad? Aunque hay que aclarar que Judá no siguió durmiendo con ella, ¿verdad? Él se apartó de eso, él lo hizo porque pensó que era una ramera y está mal también, pero tampoco es que él quiso seguir con su nuera, ¿verdad? No justifica tampoco lo que había hecho. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón, ¿ok? Aquí está Esrón, vamos a ponerlo aquí. Este, y Esrón a Arán. Luego sigue diciendo en el versículo 4, Mateo 1:4, Arán engendró a Aminadab. Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. ¿Ok? Y en el versículo 5 nos dice que Salmón engendró de Rahab a Boz. Ok, ¿quién es Rahab? Rahab es aquella ramera de Jericó. Era una mujer prostituta, pero ¿qué pasó con ella? Ella llegó a conocer al Señor. Ella tuvo temor del Señor y guardó a los espías en paz. Y entonces ella fue transformada. Ella se convirtió en una del pueblo de Dios. Ella
creyó, ella fue salva por fe. Está dentro de los que llamaríamos nosotros en Hebreos 11 los hombres de la fe. Ahí está Rahab. Por la fe, Rahab la ramera escondió a los espías, los escondió en paz. Vemos que esta mujer fue tan transformada que nos dice que eh, dice en el versículo eh, 5, Salmón engendró de Rahab a Boz. O sea, ella fue tan transformada que Salmón, que era un descendiente de Judá, se casó con ella y ella engendró a Boz. Esto también nos muestra que aunque la vida fue oscura en un tiempo de Rahab, pero Dios la transformó. Y en un sentido, tenemos que recordar que ninguna persona puede decir que su vida siempre fue una luz, porque hemos nacido en un mundo pecador y todos hemos nacido en pecado y en tinieblas. Y cuando venimos a Cristo, Cristo nos aceptó no porque fuéramos buenos, sino porque éramos pecadores precisamente, y Él nos perdonó y nos transformó. Entonces, vemos en la vida de Jesús como a más de una mujer, este, como bueno, a una en Lucas se le llama a una mujer pecadora, era una ramera, Jesús la perdona y la salva. A la mujer que fue sorprendida en adulterio, Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y sigue diciendo Jesús ahí en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús y Dios han transformado personas como Rahab, como Magdalena, como la mujer pecadora de Lucas, como la mujer adúltera de Juan capítulo 8. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador. Transformó a Mateo y me imagino que Mateo se sentía feliz que no solo él era o como fue en el pasado, que había otras personas de las cuales Cristo vino que también fueron pecadores y a veces eh, cruzaron la línea humanamente hablando, porque todos han cruzado la línea y aún así Dios los perdonó o por su misericordia siempre los usó. Nos sigue diciendo ahí en Mateo capítulo 1, versículo 5, dice, vos engendró de Ruth a Obed. Y hay que recordar que Ruth era moabita y las mujeres moabitas, esta mujer, bueno, los moabitas no podían entrar a la congregación de Israel hasta la 10ª generación. Algo así dice la Biblia. Pero esta Ruth decidió seguir al Dios de Noemí y le dijo, no me digas que me aparte de ti, porque tu Dios será mi Dios, y donde tú vivieres yo viviré, y donde tú murieres yo moriré. Esto le dijo Ruth después de que Noemí le dijo a ella y a la otra nuera que se devolvieran a su pueblo, porque ellas quedaron viudas, Noemí también, que se devolvieran a su pueblo porque ella no tenía esposo y no podía darles otro esposo a ellas. Pero aún así Ruth decidió seguir a Dios y refugiarse en el Dios de Noemí. Y Ruth llegó a ser un instrumento de Dios a pesar de que era moabita y en ese tiempo no eran aceptados, pero el Señor la transformó y por su misericordia, ella se casó con Boz y engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, dice ahí, ¿verdad? En el versículo 5. Este, y nos dice en el versículo 6 que Isaí engendró al rey David. Ese es el papá de David, Isaí. Y nos dice ahí mismo en el versículo 6 que este David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Oiga, oiga cómo lo dice, ¿verdad? Esta mujer es la mujer con la que David había adulterado. Ya para este tiempo que engendró a Salomón, pues
Ya él había matado a Urías y ya era la esposa de él. Pero la Biblia le dice David que engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Es increíble, pero bueno, así fue esa pequeña o esa gran caída, profunda caída de David, que aún así Dios en su misericordia hace que Salomón, de donde vendría Cristo, este, sería una de las personas que Dios escogería para que Cristo viniera al mundo. Aunque tenemos que recordar que en Mateo se presenta la genealogía que viene por medio de José. Y más adelante nos habla de un rey que es un rey, un descendiente de David, aquí en Mateo capítulo 1, y es un rey que Dios le llama un rey privado de descendencia. Y Dios dijo de este rey Conanías que si fuera un anillo en la mano, Dios se lo quitaría. Hombre privado de descendencia, lo cual indicaría que Jesús físicamente no vendría de Salomón. Y fue así, porque de Salomón viene José, el marido de María. Y José no tiene que ver nada con el nacimiento de Jesús, solo legalmente que llegó a ser el esposo de María. Porque recordamos que Jesús nació de una virgen por obra del Espíritu Santo y no porque José la hubiera conocido como esposa, sino que el nacimiento de Cristo fue un nacimiento milagroso. Y entonces, legalmente, sí, por José, pero en Lucas usted ve que hay otra genealogía que se cree que es la genealogía de María. Y entonces, en lugar de venir, María venir de Salomón, viene de otro hijo de David que se llamaba Natán. Y de ese sí viene Jesús físicamente porque Jesús nace de María. Estamos en este tiempo de Navidad donde recordamos los cristianos el nacimiento de Cristo. Algunos, este, no sé, me parece que todo lo ven mal y, y entonces critican la Navidad y obviamente se hacen cosas malas en Navidad, pero siempre se hacen cosas malas, ¿verdad? Y dicen, pero es que en la Biblia no dice que haya que celebrar Navidad y cosas como estas, pero en la Biblia está escrito y es un buen tiempo. En la Biblia está escrito que Jesús se hizo hombre y es un buen tiempo que debemos de aprovechar ya que la mayoría del mundo o muchos en el mundo celebran la Navidad. Es una buena oportunidad para compartir a Cristo y para recordar que Jesús se hizo hombre, aunque Él no nació en esta fecha, pero él se hizo hombre, es un hecho histórico. Y entonces, no tiene absolutamente nada malo que nosotros recordemos que Jesús se hizo hombre, porque lo que estamos recordando es lo que está escrito en Mateo capítulo 1, en Lucas, en los primeros capítulos de Lucas, en lo que dice Miqueas 5:2 y en lo que dice Isaías 7:14, y ahí podemos seguir hablando de pasajes que nos habla del nacimiento del Mesías. Entonces, recordemos que en Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice, aquella luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Jesús es la luz verdadera. Así también, cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, vimos su luz, pero su luz era tan fuerte que rápidamente veíamos las sombras de los humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos cómo a cada rato los apóstoles y Pedro se equivocan y Jesús tiene que estarlos corrigiendo, ¿verdad? Esas son como las sombras de los seres humanos, porque ninguno es perfecto. La única luz verdadera es Jesús. Los creyentes ahora somos la luz, dice en Mateo 5:14. Jesús dijo, Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Somos la luz del mundo porque reflejamos la luz de Cristo. Como dijimos anteriormente, no poseemos luz propia. La luz que poseemos es la luz de Cristo. Como la luna refleja la luz del sol, nosotros reflejamos la luz de Cristo. Somos la luz de este mundo y podemos serlo con hechos y con palabras. De hecho,
aquí en Mateo 5, cuando habla de esto, versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así, entonces, por medio de las obras, podemos alumbrar, podemos ser luz en este mundo y el mundo puede ver que Dios es verdadero. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15, nos dice lo siguiente. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No dice que tenemos que resplandecer, dice que resplandecemos. El creyente resplandece en medio de este oscuro mundo. Entonces esto nos va a llevar a una pregunta. ¿Somos luz? Ahora en Navidad se ponen luces y cosas como estas, que nos pueden recordar que Jesús es la luz, aunque el mundo a veces ni piensa en eso, pero usted y yo recordamos que Cristo es la luz y que ahora Él nos ha hecho la luz de este mundo y debemos de iluminar con nuestras obras, obras que son el resultado de una verdadera fe. O la otra pregunta es, ¿o somos sombra? ¿Cuál de estas dos cosas somos? Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos porque tu Hijo se hizo hombre a través de personas pecadoras como nosotros. Algunas de ellas, bueno, fueron transformadas, Señor, y tú perdonaste a varios de ellos. Nos has perdonado a los que hemos creído en Jesús. Que los que no han creído en ti puedan ver que tu Hijo se hizo hombre para vivir una vida perfecta que te agradara y luego morir en nuestro lugar, ser sepultado y resucitar. Que las personas puedan recibir el regalo tuyo que das, la vida eterna, el perdón a través de Jesucristo y sean transformados por ti. Y los creyentes podamos resplandecer como dice tu palabra que lo hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos grandemente. Mañana tenemos oración, cada uno en su casa, de 4 a 6:50. Vamos a poner las peticiones enviándolos a los dos chats o a uno de los dos chats o enviándomelo a mí. Si usted no está en ninguno de los dos chats. Y el miércoles tenemos otra vez el devocional y oración. Estamos orando por los hermanos y les deseamos que puedan tener un bendecido año nuevo a partir del viernes. Que Dios pueda bendecirnos mucho y ojalá podamos ponernos metas que podamos alcanzar para glorificar a Dios. Amén. Dios les bendiga a todos grandemente. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Maricruz, ¿nos puede cerrar, por favor?